Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y bueno, como os digo, en este Concilio de Trento, aquí tenemos una de esas representaciones, el purgatorio cobra muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque es muy rentable a nivel de creencia y, ojo, a nivel económico también. Vamos a verlo enseguida. Hay, a partir de esa época, muchísimas representaciones de las ánimas del purgatorio. Incluso se crean objetos ex professo para la representación de esas ánimas del purgatorio, como son los petos de ánimas, que esto es muy frecuente en Galicia, o por ejemplo los cruceiros, que muchos de ellos en la parte inferior tienen representaciones de las ánimas del purgatorio. Mucha gente se piensa que los cruceiros son medievales, y la mayoría son de esta época, del siglo XVI-XVII. Y como veis, en la parte inferior aparecen las ánimas del purgatorio. Esta pintura es muy interesante, como todas las de las ánimas del purgatorio, porque salen medio desnuditos, pero tienen elementos o ropajes muy simbólicos. Por ejemplo, aquí tenemos un obispo, un clérigo, un fraile y el papa. Es decir, que al loro con el purgatorio, porque si va el papa, nosotros vamos a ir también, claro, porque se supone que el papa es mucho mejor que nosotros. Y esto lo que nos viene a poner en evidencia es que hay una creencia cada vez más fuerte del protagonismo de las ánimas del purgatorio. Tanto es así que se hacen cofradías de las ánimas del purgatorio, que piden limosna no solo para las ánimas del purgatorio, que esto es lo que muchas veces se dice desde el punto de vista difamatorio, vamos a decirlo así, sino que también recogen limosnas para el entierro de personas que no tienen medios, este tipo de cuestiones. Y se hacen cepillos para pedir limosna. Ahí lo veis, con esa ranurita. De hecho, el anterior también tiene un cepillo aquí abajo, en forma de cruz, para echar ahí una monedita. Y aquí se pide por las ánimas del purgatorio, que las tenéis aquí representadas. Claro, se suponía que si tú echabas una moneda, esa moneda iba a ir a la cofradía de las ánimas del purgatorio, que rezarían por esas ánimas para sacarlas de ahí. A día de hoy, con nuestra mentalidad, podemos poner esto en duda, pero si tú vives en el siglo XVII, en el que te han metido estas creencias a fuego durante toda tu vida y se muere tu padre, y a lo mejor ha sido un poco pieza tu padre, dices, madre mía, yo he hecho aquí todo lo que haga falta para que le saquen de ahí, porque seguro que acaba en el purgatorio este hombre. Bueno, pues eso es un buen ejemplo, esos petos de ánimas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este siglo XVII empieza a tener también protagonismo los fantasmas y los espíritus en el mundo de la literatura. Un personaje imprescindible de la literatura del siglo de oro es Don Juan Tenorio. ¿Y cómo acaba Don Juan Tenorio? Con la aparición de un fantasma, del convidado de piedra, que se lleva a Don Juan al más allá. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo tenemos, el primer título de Don Juan Tenorio era El burlador de Sevilla, y el convidado de piedra, ¿veis? El convidado de piedra es tan importante como Don Juan Tenorio. En esta primera edición no hay ilustraciones, porque las obras de teatro, de hecho la original, la que escribió Tirso de Molina, no se ha encontrado, porque seguramente estaba escrita a mano, y de hecho hay que tener en cuenta que muchas de estas obras de teatro, luego el jefe de la compañía cambiaba cosas. Si Tirso de Molina había dicho que había no sé cuántos personajes y él en su compañía no tiene tantos actores, dice, bueno, pues este desaparece, o este tiene otra edad, o este es una mujer, o este lo que fuese. Bueno, pues no tenemos imágenes de esa época, pero de esta obra de teatro se harán, especialmente en el siglo XIX, infinidad de representaciones gráficas, ¿vale? Aquí veis a Don Juan Tenorio con el convidado de piedra que aparece aquí, se le lleva al interior del sepulcro y todas estas cosas. Y por lo tanto, ya os digo, la dama duende son otros personajes que tienen mucha influencia del mundo de los espíritus en la literatura. Y esto es muy importante porque de la literatura es de donde va a beber el mundo de la pintura. Muchos de los cuadros que vamos a ver de espíritus están sacados de obras teatrales, de libros, de novelas, de este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que sin movernos de ese siglo XVII también vemos la aparición de espíritus en el mundo de la pintura con casos como este. Esto es, de hecho veis que es un cuadro con un formato un poco especial. Bueno, porque este cuadro estaba destinado al claustro del Paular. El Paular, ya sabéis, es un monasterio que está en la Sierra de Madrid y es un convento de monjes cartujos, o lo era en ese momento. Entonces, ¿está Enzo por aquí? Esto a Enzo le va a poner los pelos de punta. Este es Vicente Carducho, que no se llamaba Vicente Carducho, como podéis imaginar, porque era florentino y se llamaba Vincenzo Carducci. Pero esto se ve que en España era súper difícil de pronunciar y se le llamó Vicente Carducho, así de fácil. Y a su hermano Bartolomé Carducho también. Bueno, ¿qué
¿Qué es lo que ocurre? Que a Vicente Carducho le encargan representar una serie de milagros de Hugo de Lincoln, que es el gran patriarca, ¿no?, de la Orden de los Cartujos, y en uno de esos milagros es la aparición de Basilio de Borgoña, que había sido su mentor. Y aquí este sí que entenderíamos que es un espíritu, y de hecho, si os fijáis, no pisa el suelo. Esta es otra representación típica de los fantasmas, que flotan, que no pisan el suelo porque son incorpóreos. Y es Hugo de Lincoln viniendo desde el cielo, y por eso sí que va vestido y está limpio y todo, porque claro, en el cielo pues se vive mejor, lógicamente, y se le aparece. Pero vamos a ver también representaciones de otros monjes cartujos a los que no se les aparecen espíritus, pero ya no son buenos, porque son elementos del infierno. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero también es importante que dentro de estos santos o de estos fantasmas que aparecen en el santoral nos encontramos con santos como San Francisco de Asís rescatando a las ánimas del purgatorio. También está San Nicolás de Tolentino, incluso la Virgen María también en su versión de la Virgen del Carmen, en su advocación de la Virgen del Carmen, rescata ánimas del purgatorio. Y aquí los veis, los está cogiendo de las manos para sacarlos. Y ojo, está el Papa, un cardenal, un obispo, vuelven a estar personajes de un estatus social alto, ¿vale? Para ilustrarnos que todos acabamos ahí. Y ojo, el purgatorio no penséis que es una sala de espera como la del ambulatorio. Es un sitio horroroso con llamas y claro, siempre digamos que cargando tintas para que sea un lugar horrible y la gente tenga ganas de salir de ahí. Como os decía, también hay espíritus negativos. Os he traído esta imagen, es un poco especial porque es el boceto del cuadro, para que veáis un poco cómo lo hacían. Este también es de Carducci y veis que toda la imagen está como en una cuadrícula. Claro, lo que hacía Carduccio era en un papel pequeñito hacer el dibujo, el boceto, y luego lo cuadriculaba. De tal forma que luego representaba las mismas cuadrículas en el lienzo y lo tenía fácil para copiarlo. Y de hecho la prueba evidente es que luego el cuadro encaja muy bien, ¿vale? Hay algunos retoques, cambia algunas cositas de los espíritus, pero claro, alguien dirá, ¿pero qué espíritu es esto? Pero si es como un alien. Bueno, porque son demonios, son espíritus negativos que también aparecen a los santos para o bien tentarles, o amenazarles, o explicarles los peligros del más allá, pero la Virgen intercede y es la que les echa, ¿vale? Es como una protectora de este monje cartujo. Y también hay otra representación muy interesante, que esto es más frecuente de lo que parece, y de hecho esto habéis visto bastantes, pero quizás no os hayáis dado cuenta, que es la representación del alma del protagonista del cuadro. En este caso os he traído este ejemplo de Luis de Morales. Luis de Morales, le llamaban el Divino Morales, es un pintor que muchos se han atrevido a comparar con Leonardo por la pulcredad de sus retratos. De hecho dicen que Luis de Morales pintaba tan bien que pillaron a varias personas soplándole los cuadros, porque pensaban que soplando y se iba a mover el pelo, de lo bien que había hecho los pelos de la Virgen y estas cosas. Bueno, y por supuesto, Luis de Morales estuvo protegido toda su vida por don Juan de Ribera, el obispo de Badajoz, que luego no sé si le canonizaron, pero bueno, tuvo un proceso al menos de canonización. Y lo que hace Luis de Morales es representar a Juan de Ribera, ya fallecido, con su traje de obispo, con la mitra y demás, y cómo su alma está ascendiendo a los cielos. Aquí os lo he ampliado. Esta figurita sería el alma y por lo tanto un espíritu, de Juan de Ribera. Este es el ángel custodio que lleva su alma a los cielos, ya Dios Padre y Jesucristo lo están esperando, y aquí veis al diablo, y el diablo lleva como un papel en la mano. Ese papel es la lista de los pecados. Hay que tener maldad, ¿eh? Justo cuando se muere aparece el diablo ahí rindiendo cuentas de todas las cosas que haya hecho mal, y por eso lo lleva ahí, pues eso, como un chivato, que de hecho fijaos, todas las que lleva ahí, que estas serán de otras personas, claro, lógicamente, es decir, todo lo que hagamos luego el diablo apunta ahí, no pierde hilo de nada. Y pasamos a otras representaciones de estas almas, que las habéis visto por ejemplo en un montón de cuadros del Greco. San Mauricio y la Legión tebana, que es un cuadro que lo hace para el Escorial. Podríamos estar igual horas hablando de este cuadro solamente, pero lo interesante es que la historia piadosa es que San Mauricio dirigía a una legión, la Legión tebana, y le pillan que es cristiano, cuando, claro, lo que predominaba era el mundo pagano. Entonces le dicen que haga un sacrificio, disculpad un segundín, le piden que haga un sacrificio a los dioses, y dice no lo voy a hacer porque yo soy cristiano. Entonces sus mandos se enfadan con él
y le terminan ejecutando. Que esto es una tontería porque, como comprenderéis, nadie ejecutaría, si les quieres ejecutar, si estás en el ejército los mandas a la primera línea de batalla, pero si les matas pierdes efectivos. Bueno, y el caso es que, según la tradición piadosa, les matan, les cortan la cabeza a toda la legión, ¿eh? No os creáis que a unos pocos nada más. Y lo que vemos aquí abajo es el momento de la ejecución. Y si esta imagen la ampliamos, ahí ves que hay un personaje desnudo que está volando por encima de todos, porque es el alma. ¿Ves? Aquí están, estos son los verdugos y estos son los siguientes que van a ejecutar. Aquí lo tenemos ampliada y de hecho el alma la está como absorbiendo un rayito de luz que viene de la gloria, del cielo, ¿vale? Entonces ya nos está diciendo que está subiendo a los cielos. Y diréis, ¿pero no habíamos quedado que los que iban al cielo iban vestidos? ¿Por qué aquí no van vestidos? Porque el greco es ortodoxo y es otra tradición. Entonces, pese a que pinta para un rey católico a más no poder, se le escapan algunas cosas. De hecho, la Inquisición le dio algún toque por las alas de los ángeles y cosas que no encajaban en la iconografía católica. Pero lo vemos también, por ejemplo, en el siguiente cuadro. Vamos a por ello. Vamos a ver si pasa. Ahora, bueno. Nos adelantamos demasiado. Vamos a ver, que quiero ir yo muy rápido. A ver si en la siguiente ya la podemos pillar. Si no doy en el ordenador. Ahora. El entierro del conde Orgaz pasa exactamente lo mismo. ¡Ay! Vale, le doy y ahora saldrá. Ya no toco más. Bueno, el entierro del conde Orgaz. Ahí lo vemos. Lo que nos cuenta la historia de este cuadro tiene mucha amiga porque en realidad no fue así y esto es una historia bastante deformada de lo que fue la historia real. Para empezar, porque el señor de Orgaz no era conde cuando pasa esto. Esto es un título nobiliario que va pasando de padres a hijos y con el transcurso de los siglos suben de categoría y pasan de señores a condes. Entonces, el señor de Orgaz, en época de los Reyes Católicos aproximadamente, cuando muere deja un testamento en el cual dice que de su fortuna y del patrimonio que él tiene en la localidad de Orgaz, en Toledo, que parte de los tributos que esa gente le pagan a él vayan a parar a la iglesia de Santo Tomé en la ciudad de Toledo, porque era una iglesia a la que él tenía cierta devoción. ¿Qué ocurre? Que aquellos los herederos se olvidan. El pueblo dice, bueno, pues si aquí nadie nos pide tributos y el párroco de Santo Tomé no está diciendo nada, pues miel sobre hojuelas. Nosotros las cargas de leña, las cabras, todas esas cosas que le teníamos que dar al párroco de de Santo Tomé, no se lo damos. Hasta que el párroco de la época del Greco se da cuenta de ese documento y dice, ¿cómo? Si me debéis aquí un montón de dinero los habitantes de Orgaz. Entonces pleitea contra ellos, al final gana el juicio y efectivamente los vecinos tienen que darle una millonada al párroco de Santo Tomé y con ese superávit de presupuestos lo que hace es encargarle al Greco un cuadro del entierro del señor de Orgaz, en el que por supuesto se pone al señor de Orgaz por las nubes, literalmente, como ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que viene a decir? El señor de Orgaz estaba enterrado en la iglesia de San Juan de los Reyes, que está a cierta distancia de Santo Tomé. Pero luego los herederos deciden trasladarlo a la iglesia de Santo Tomé, que es donde está enterrado. De hecho, está enterrado a los pies del cuadro. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que dice la tradición piadosa que cuando están haciendo el traslado, bajaron del cielo San Esteban, que ahí le ve representado, y San Agustín, y que fueron ellos los que portaron el cadáver y tal. Bueno, que es una leyenda, básicamente. Pero, por lo tanto, aquí tendríamos dos espíritus, que serían el espíritu de San Agustín y el espíritu de San Esteban. Por cierto, San Agustín, que el rostro es muy probable que fuese el del arzobispo de Toledo, creo que es Quiroga el arzobispo en ese momento. Y lo interesante es que aquí tendríamos al señor de Orgaz, y si miramos para arriba, aquí hay un angelito que, como en el cuadro de Juan de Rivera, tiene una cosa en las manos. Lo vemos aquí ampliado. Aquí tiene una cosa así medio transparentilla, que es el espíritu del señor de Orgaz, subiendo a los cielos. Aquí lo vais a ver más ampliado. Esto sería la cabeza, la espalda, una pierna, la otra pierna, la rodilla aquí, el gemelo y el pie. ¿Vale? Es el alma vaporosa del señor de Orgaz subiendo, ¿a dónde? Pues lógicamente a los cielos, por haber sido tan buen cristiano. Bueno, pues estas ideas no paran de crecer y de complejizarse a lo largo de la historia. De hecho,
Otro elemento interesante ya no es que sean cuestiones coercitivas de pórtate bien, que si no vienen las ánimas del purgatorio te llevan, no sé qué, pasan todas estas cosas, sino que también se convierten en elementos de puro entretenimiento, como por ejemplo los cantares de ciego. Las coplas, los romances, este tipo de cosas tienen bastante protagonismo los fantasmas. Lo cuento porque esto luego va a tener su representación gráfica, ¿vale? En este caso os he traído esta imagen de Goya en el que aparece un ciego. Ahí le veis, tocando la guitarra, con un niño, con el lazarillo se supone, y eran personas que se ganaban la vida relatando romances. Aquí, por ejemplo, está el origen del periodismo de sucesos. Muchas veces lo que contaban los ciegos eran asesinatos, crímenes, este tipo de cosas. Y muchas de esas cosas tienen siempre su parte moralizante. En plan, pues el asesinato del niño no sé qué, y acaba diciendo, esas madres que dejan a los niños solos en casa a aprender de todo esto, porque mira lo que les pasa si no les hacéis caso y os olvidáis de los niños. Y hay un romance que tiene mucho, que hay millones de versiones, porque esto va evolucionando, que es el romance del Quintado. Seguramente la hayáis oído porque luego se han sacado, yo creo que es Juanito Valderrama, tiene una canción que su germen está en este romance. Es básicamente la historia de que llega el mes de mayo, los soldados se van a la guerra y hay un soldado que tiene mucha pena. Entonces el coronel le pregunta, ¿tú por qué? ¿Si es por tus padres? ¿Por temor a la guerra? Y dice, no, porque me había prometido con una chica y no me casé con ella. Entonces la ha dejado a las puertas del altar por la dichosa guerra y tal. Entonces el coronel, así muy condescendiente, le dice, bueno, pues vuelve para tu casa que por un soldado menos no se pierde la guerra. Hasta ahí llega la mayoría de los romances. De hecho, hay una evolución de eso hasta en la guerra de Cuba, que le enseña una foto de la prometida y tal, y le dejan volver a España y este tipo de cosas. Pero el romance original continuaba un poquito más. Y ese poquito más es lo interesante, porque ahí es cuando aparece el fantasma. Porque en principio es un romance como muy tonto de, bueno, pues le dejan volver a su casa y ya está. Pero en el romance del Quintado hay una versión que tiene una aparición en la que dice el coronel, le dice... Deja la mula que corre, le dice, deja la mula que corre, coge el caballo que vuela, no te metas por las sendas donde puedes encontrar a alguien que te mate y tal, vete por el camino real. Y dice que cuando va por el camino, de vuelta a ver a su prometida, se le aparece una sombra negra, el caballo se para, él se atemoriza y le dice la sombra, ¿dónde vas? De hecho son los mismos versos de lo de ¿dónde vas, Alfonso XII? Lo mismo, exactamente igual. Y le dice, voy a ver a mi prometida que se llama Beatriz. Y esa sombra negra le dice, esa señora que buscas, muerta está, que yo la vi, esa señora que buscas está delante de ti. ¡Pum! Es el fantasma. Y él le dice, pero si eres Beatriz, ¿cómo no me besas? Si yo era tu amante y tal. Dice, los labios con los que te besaba, la tierra se los di. Le va diciendo que por qué no le mira, los ojos también se los de la tierra. Al final todo se le ha dado a la tierra. Y ese espíritu le hace una profecía. Le dice, si te casas, cásate en Valladolid. Y la primera hija que tengas no la llames Beatriz. Tantas veces que la llames, tantas me llamas a mí. Y luego dice, y la primera hija que tengas, tenla siempre junto a ti. Para que no la engañe nadie, ¿cómo me engañaste a mí? Y entonces, claro, es una cosa súper aleccionadora. Y él se queda tan paralizado que coge el caballo y dice, vuelta para la guerra. Que lo que yo más quería ya se lo comió la tierra. Bueno, pues... ahí vemos cómo, claro, son historias, es que los fantasmas dan mucho jugo para las historias, claro, son elementos muy atractivos. Y por eso luego nos vamos a encontrar con personajes como Goya que tienen representaciones de ese tipo de fantasmas, que son los fantasmas, hasta ahora eran fantasmas que eran aleccionadores, daban cosas, pero ahora van a empezar a dar terror y son elementos que dan mucho miedo. Y de hecho, dato importante, empiezan a tener mucha altura. Esto es otra cosa que también es llamativo. Ya no solamente esa sábana, que podría ser del tamaño, esto es uno de los caprichos, del tamaño de una persona, sino que son mucho más altos. De hecho, hace unos años apareció este cuadro, que no se ha hablado mucho más de él, que se le ha titulado así como El fantasma, porque no se sabe exactamente qué quiere representar. Hay que cogerlo muy con pinzas, esto los expertos sabrán si es de Goya o no, porque también hay muchas cosas falsas atribuidas a Goya, pero bueno, se le ha titulado así directamente, El fantasma. Y claro, viendo este tipo de representaciones... alguien podría pensar, entonces Goya creería en fantasmas. Ahora vamos a ver si cree en fantasmas. Porque luego tiene elementos como este, en el que es muy llamativo que lo que aparece es un soldado de la guerra con su bayoneta que se asusta de un fantasma, que es como un ser terrorífico. Y aquí están todos pegándose y le tienen más, y bueno, aquí está la pura violencia de la guerra, y le tienen más miedo al fantasma que a la guerra. Y aquí viene la parte irónica de Goya, porque si os fijáis, el fantasma le salen como cosas así raras, como que hay una estructura.
porque en realidad esto es una fantasma, es la versión rural del mundo de los fantasmas, que Goya por lo que parece está bastante familiarizado con ello, que son elementos para asustar y que no son personas reales, sino son personas con un armazón que emulan un fantasma. Y de hecho, la duda de si Goya creía o no fantasmas se resuelve en las cartas a Martín Zapater. Aquí le tenéis. Martín Zapater es un amigo de Goya que se queda en Zaragoza cuando Goya viene a Madrid. Y se están carteando continuamente y se conservan las cartas, que son maravillosas porque es... Bueno, Goya estaría enfadadísimo con esta publicación porque es como si dentro de 400 años o 200 se publican todas nuestras conversaciones de WhatsApp con nuestro mejor amigo y salen todo tipo de chorradas y de bromas y de tonterías así. Y Goya, bueno... Es muy divertido esas cartas. Y Goya a Martín Zapater le dice esto textualmente, en una carta de 1789. Ni temo a brujas, duendes, fantasmas, valentones, gigantes, follones, malandrines, etc. Lo de valentones lo pongo así porque es la grafía de Goya, que no existían leyes ortográficas entonces. Dice, ninguna clase de cuerpos sino a los humanos. Ahí está la ironía que tiene esta imagen. Es decir, Goya pone en evidencia a gente que le tiene miedo a fantasmas, que muchas veces es una pura broma, es un farsante, y no le tiene miedo a los desastres de la guerra, que es lo que realmente es peleagudo. Y bueno, Goya coincide en época histórica, en el siglo XVIII, con el padre Feijó, uno de los ilustrados que denosta, digamos, todo este tipo de cosas de los fantasmas y demás. Por eso la intelectualidad española a partir de esa época, digamos que se aleja un poco de la creencia tradicional de los fantasmas. Seguirán creyendo, pero tiene que ser otra cosa evolucionada. Ya no pueden ser las ánimas del purgatorio que vienen a decirte que te portes bien. Tiene que ser otra cosa. Y ahora vamos a ir viendo en qué evoluciona. Como os decía, esos cantares de ciego van evolucionando a los pliegos de cordel. Aquí lo vemos, una fotografía en la que hay un narrador que con una varita está enseñando todo este tipo de imágenes. Aquí tenéis un pliego de cordel del Quijote, por ejemplo, se podían contar las historias del Quijote con una especie de cómic, y el ciego ya lo tenía aprendido, porque alguien puede decir, ¿y si era ciego cómo señalaba? Porque ya lo sabía la distancia, le tenía pillada la distancia a la varita y sabía cómo tenía que decirlo. Y bueno, esto vuelve a estar muy presente también en el siglo XVIII, XIX, y una de las cosas interesantes es que posiblemente el mejor archivo del mundo de pliegos de cordel está en Valladolid, en Urueña, donde está la fundación de Joaquín Díaz, que es el gran recopilador de este tipo de pliegos de cordel, donde hay casos reales de asesinatos y demás que se traducen al mundo de los pliegos de cordel. Y yo buscando representaciones porque muchos de ellos ya están digitalizados, y buscando representaciones de fantasmas, la única que encontré es esta, que se llama Delirio de amor, y es pues eso, unos versos en los que se cuenta la historia de un novio que está muy triste porque ha muerto su amada y no para de echarla de menos, hasta que se abre la tumba y aparece ella y se le lleva al mundo de ultratumba, ¿vale? Es como muy, muy truculento. Pero en el fondo esto, para que veáis cómo va evolucionando, esto tiene una traducción en nuestro mundo actual, que es la película de Tim Burton de La novia cadáver. El origen de La novia cadáver está en este tipo de pliegos de cordel, que por supuesto se expandieron por toda Europa. La teoría más convincente es que fuese de una leyenda rusa, pero bueno, que es lo mismo, es exactamente el mismo arquetipo. Y ya vais viendo que va evolucionando, porque ya no son que se te aparezca un ánima por ahí de alguien desconocido, de un vecino del pueblo, sino que ya son seres queridos y este tipo de cuestiones. Avanzamos y cuando ya llegamos a la pintura del siglo XIX, con estos grandes pintores historicistas, nos vamos a dar cuenta que muchos de estos cuadros los habéis visto tropecientas mil veces, en los libros de texto salen mucho y demás, a muchos de estos autores los conoceréis por esto, pero lo que no se suele contar es que muchas de las escenas que ellos pintan las sacan de novelas, de las novelas del romanticismo, donde lo que importa no es el rigor histórico, sino las cosas apasionadas, lo que es un poco telenovela, que es lo que ocurre, por ejemplo, con Los amantes de Teruel. Como sabéis, es un poco el precedente de Romeo y Julieta. En este caso, cuando Antonio Muñoz de Graín, que es el pintor que lo pinta, realiza esta imagen, antes ya Hazenbuch, este literato, había escrito Los amantes de Teruel. Y por lo tanto, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los fantasmas? Pues mucho, porque en el teatro lo que más vende son historias de fantasmas. Y, por ejemplo, nos encontramos con el libro de la visión de Fray Martín, que escribió Núñez de Arce, ahí le veis, el de la izquierda, y lo ilustra José Jiménez de Aranda. José Jiménez de Aranda es uno de los
de los referentes para Joaquín Sorolla, para que le situéis un poquitín en el panorama artístico, ¿vale? Escribe en este libro y las ilustraciones son súper curiosas, ¿vale? Y este libro, como tiene cierto éxito, estas ilustraciones, que bueno, este San Martín, que veis todo tipo de cosas horrorosas y tal, es Martín Lutero, ¿vale? Entonces es como lo que viene a contar este libro es que a raíz de la Reforma Protestante, las ánimas del purgatorio y demás se le aparecen a Martín Lutero para decirle qué barbaridad has hecho, has trastocado todo el cristianismo y demás. Bueno, ese tipo de creencias del siglo XIX. Pero ese libro incluso inspira este cuadro que está actualmente en el Museo del Prado, donde vuelven a aparecer todos esos espíritus para acosar y aterrorizar a Martín Lutero. Pero bueno, quizás lo más interesante lo encontremos aquí, y ya vamos con esto terminando. En el mundo teatral se hace una obra de teatro de Bretón de los Herreros, que ahí le veis, que viene a representar la historia del rey, el emplazado, que es Fernando IV, el rey de Castilla, que os cuento su historia. Esto ya no es una novela, esto es una obra de teatro. El siglo XIX en el teatro había ya efectos especiales bastante bien conseguidos, como por ejemplo ver representaciones de fantasmas encima del escenario. Y fantasmas que, claro, era muy llamativo porque interactuaban con los otros protagonistas. El sistema era el siguiente: había un actor debajo del teatro al que se le iluminaba, eso con un juego de espejos se trastocaba con un cristal que había aquí delante y se veía su imagen reflejada en el espejo, vamos, en este cristal. De tal manera que cuando salía otro actor se sorprendía, ¡oh, un fantasma, tal! Y su figura atravesaba el fantasma, claro, y el público desde aquí, como no estuviese muy al loro de los efectos especiales, se lo copia con patatas. Y claro, alucinaban en colores, de ahí un actor transparente encima del escenario. Bueno, pues esto, lógicamente, muchos pintores estaban aquí, entre el público, viendo esas obras de teatro. Y esas imágenes son muy sugerentes para pintarlas, porque, claro, son como unos efectos especiales tan interesantes que llevarlo al mundo de la pintura era toda una tentación. Y es lo que ocurre precisamente con este cuadro de Casado de la Lisal. Casado de la Lisal representa este cuadro que está actualmente en el Senado y cuenta la historia de don Fernando IV el Emplazado, que es la historia que os contaba antes. Os lo resumo mucho porque esto, por cierto, a pesar de que es una leyenda que se sabe que viene desde la Edad Media y que en la Edad Media ya hay constancia de esta leyenda, es una leyenda de tomo y lomo, ¿vale? No tiene ningún viso de credibilidad, pero como historia es muy bonita. La historia es la siguiente. Fernando IV es un rey tiránico, es muy malo y tiene una mano derecha que le terminan asesinando. Entonces es un crimen sin resolver, nadie sabe quién ha matado a la mano derecha del rey, y entonces el rey, en un golpe de efecto para causar el terror y hacer una sentencia ejemplarizante, coge a dos hermanos de la orden Calatrava, por eso tienen aquí la cruz de los Calatravos, que son los hermanos Carvajal, y los condena a muerte, sin hacer investigación, sin valorar si son culpables o inocentes. Y no os creéis que les corta el cuello y ya está, sino que les lleva, como este juicio tiene lugar en la localidad jienense de Martos, ahí lo veis, les sube a la peña de Martos, les mete en una jaula llena de pinchos hacia el interior y tiran la jaula. Y la jaula rodando, pues claro, llegaron hechos picadillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de morir, los hermanos Carvajal al rey Fernando IV le dicen: en el plazo de un año nos veremos en otro juicio, nos veremos en el juicio de Dios, donde realmente se hará justicia con nosotros y se hará justicia también contigo por la barbaridad que vas a cometer con nosotros. Por eso en el cuadro aparecen los hermanos Carvajal con un reloj señalando para arriba y diciéndole al rey: se ha cumplido el plazo, ahora te toca a ti rendir cuentas ante Dios. Por eso le llaman el emplazado. Y ahora viene, esto es la leyenda, que como veis es muy novelesco, y ahora viene la realidad. La realidad es que se murió el rey un año después, pero ni los hermanos Carvajal les mataron así, ni dijeron eso, ni hay constancia de que lo dijesen, y es más, se sabe que Fernando IV comía 2 carrillos, era medio alcohólico, y es decir, que se murió en el plazo de un año, vamos, lo podía haber profetizado el endocrino perfectamente. Así que no hay tanto misterio en realidad con esto, pero lógicamente a Casado de la Lisal es un argumentazo. Imaginaos, es que esta escena se representó en el teatro con unos fantasmas, entre comillas, unos actores transparentes que salían al escenario.
Luego hay otros cuadritos que se han atribuido a Hispaletto, que esto sí que es interesante porque nos demuestra una cosa muy curiosa. Estos cuadros yo los he visto, no sé si estarán allí porque yo los vi en una exposición temporal en el Museo del Romanticismo. Son unos cuadritos pequeños. ¿Están, no? Bueno, pues estos cuadritos lo que nos vienen a representar es un elemento muy curioso, que son las mesas parlantes. Si os fijáis, es una sesión de espiritismo. Claro, porque ya estaba llegando en Madrid las corrientes espiritistas y lo que vemos, bueno, no hace falta que yo aquí explique lo que es una mesa parlante, lo sabéis perfectamente, pero bueno, es el precedente en cierto sentido de la Ouija, de estos elementos. ¿Qué es lo curioso? Que este cuadro hace pareja con no le encontré en buena calidad y es un cuadro así como un poco tenebrista y por eso no se aprecia muy bien, pero es muy interesante porque se le llama aparición en la cocina. Y esto sí que es interesante, porque ya nos está hablando de fenómenos que ya no es en mitad de un camino a las 12 de la noche donde no deberías estar. Aquí es una aparición mucho más cotidiana, mucho más doméstica, con lo cual se está abriendo la puerta a que los espíritus estén en lo cotidiano. Esto también es interesante, ¿vale? Y pasamos al naturalismo, ¿vale? El naturalismo, como sabéis, es una corriente, habitualmente se atribuye a la literatura solamente. Émile Zola, por ejemplo, o Emilia Pardo Bazán, son autores que lo que proponen, y los resumo muy mucho, que me perdone algún profesor de literatura si está aquí, es contar la realidad tal cual, sin ambajes, sin nada. Si es una realidad cruda y se tiene que hablar de una violación, se habla de una violación, ¡pum!, sin paños calientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso tiene su traducción al mundo de la pintura. Hay pintores que son amigos de Benito Pérez Galdós, de Emilia Pardo Bazán, de Blasco Ibáñez y trasladan eso al mundo de la pintura. Uno de ellos es Antonio Fillol, que es un pintor no muy conocido y desde mi punto de vista silenciado por el poder, porque claro, Antonio Fillol denuncia en sus cuadros el abuso de menores, la prostitución forzosa, la violencia policial, un montón de cosas que en su época eran escandalosísimas. Y precisamente Antonio Fillol hace este cuadro que se llama Esperando al fantasma. El fantasma, vamos a ver si lo veis, es esto de aquí. Y es un fantasma como los que representaba Goya. Muy alto, por lo que vemos respecto a los otros edificios, con una luz y que aparece en mitad de la noche para atemorizar a otras personas. Con lo cual, lo que está haciendo Antonio Fillol es reírse del mundo de los fantasmas. ¿Por qué? Porque los que le están esperando con una escopeta. Con lo cual, el que venga disfrazado de fantasma es el que se va a llevar el susto realmente, ¿vale? Es una denuncia que está haciendo Antonio Fillol al mundo de las supersticiones. Pero ojo, porque Antonio Fillol se está basando, lo vamos a ver en la siguiente imagen, en la ópera que había escrito Salvador Giner, que es este dramaturgo valenciano, donde se cuenta esa historia del fantasma. Es una casa en la que hay escondido un tesoro y, lo resumo mucho, los buenos de la obra teatral quieren recuperar ese tesoro, pero hay unos malos que les están atemorizando con fantasmas y haciéndoles creer que tienen que abandonar esa casa, que esa casa está encantada y demás. Y unos amigos les ayudan yendo con una escopeta para disparar precisamente al fantasma. Esto en principio diríamos, bueno, pues aquí acaba la historia de los fantasmas, con que nadie cree en ellos. No, no exactamente así, ¿vale? Porque el naturalismo, que es muy descreído, que es anticlerical en algunos casos, abre una puerta al más allá súper interesante. Y lo vemos, como os digo, que está muy unida la literatura y la pintura, lo vemos en un caso de un amigo de Antonio Fillol. Benito Pérez Galdós era amigo íntimo de Antonio Fillol. Antonio Fillol le invitó a Valencia, hay fotografías de Galdós dedicadas a Fillol. Y Benito Pérez Galdós, cuando escribe uno de esos libros, una de esas novelas naturalista más no poder, como es Miau, deja una puerta abierta al mundo de las apariciones y lo centra justo aquí, en las puertas de la iglesia de Juan de Alarcón, en el barrio de Malasaña. Esta es, si no recuerdo mal, la calle del Pez. Bueno, pues la historia es la siguiente. Hay un niño en la novela, si habéis leído la novela de Miau, si no, os la recomiendo, es súper bonita. Hay un niño que se llama Luisito Cadalso. Y Luisito Cadalso es un niño que tiene ataques epilépticos. Entonces, él predice ya cuándo le van a dar los ataques epilépticos. Entonces, va un día caminando y ve que le va a dar el ataque epiléptico y se sienta a descansar en las escaleras de la iglesia de Juan de Alarcón. Y se encuentra con un mendigo. Y ese mendigo, así con las barbas blancas y tal, le dice que qué le pasa y le explica estas dolencias. Y entonces el mendigo le dice que tranquilo, que no pasa nada, le va como calmando y no le llega a dar el ataque de epilepsia.
Y el niño le empieza a contar las preocupaciones, que son las preocupaciones de un niño chiquitín, pues que si se meten con él en el cole, que le da pena que se vaya a morir su abuelo, pues ese tipo de cosas. Y el mendigo le va como tranquilizando y le dice, pues no, tienes que enfocarlo de esta manera, es como una especie de guía espiritual ahí, ¿no? Y al final ya el niño se espabila y ya cuando se recupera se va, y cuando se va se da cuenta que el mendigo tiene las manos muy limpias. Dice, si yo paso todos los días por aquí tengo las manos sucias, ¿cómo este las tiene limpias? Y Luisito Cadalso no se llega a dar cuenta, pero Galdós como narrador lo cuenta, y es que ha tenido una aparición de Dios. El mendigo era Dios disfrazado de mendigo, pero el niño no lo ha reconocido. Entonces, Benito Pérez Galdós deja abierta la puerta a las apariciones de seres sobrenaturales, pero en cosas cotidianas, que no nos damos cuenta, que están ahí, pero son tan imperceptibles que como no seas un poco sensible no te das cuenta. Entonces, los espíritus están entre nosotros, pero de una manera mucho más sutil. Y diréis, sí, pues para trasladar esto a la pintura de La marinera. Pues nunca mejor dicho, porque Antonio Fillol, el amigo que os digo de Galdós, lo consigue. ¿Y cómo lo consigue? En este cuadro, que se llama Los amigos de Jesús, que desde mi punto de vista es uno de sus mejores cuadros, en el cual lo que aparece es lo siguiente: una familia de pescadores tan pobres que tienen a los niños desnudos y ninguno de ellos se ha dado cuenta que Jesús está a la puerta. Y lo que plantea Antonio Fillol, que lo planteaba ya Blasco Ibáñez también tiene una novela en el que en la Albufera de Valencia hay un tipo que está loco y nadie le cree porque es un tarambana y está diciendo todo el rato tonterías, que se le aparece Jesús. Y dice, claro, se me ha aparecido. Y nadie le dice, este loco se le va a aparecer, ¿qué está diciendo? Y lo que viene a decir es que, claro, Jesús se le aparecería antes a los pescadores de la Albufera de Valencia, que se parecían más a sus paisanos que a un obispo o a alguien de un estatus mucho más socioeconómicamente elevado. Entonces, bueno, es la representación de un espíritu de manual, digamos, en un cuadro naturalista que ha estado hasta hace un par de meses colgado en el Museo del Prado. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Si hay cualquier pregunta, cualquier crítica, piedras que queráis tirar, es el momento. Hay una pregunta por ahí. Vicente Vincenzo, no sé, Carduccio. ¿No es que también el apellido está confundido? Sí, sí, claro. ¿Por qué le dice Carducci? Claro, lo correcto sería Carducci. Carducci. Claro, pero... Como el famoso Josué Carducci, que es el grande poeta. Ajá. O sea que también no solo... Claro, en España se castellanizaba todo, nombres y apellidos. Francis Drake en algunos documentos aparece como Francisco Dráquez, que es casi más difícil pronunciarlo, o Johannes Kepler, Juan Keplero. No, lo sé muy bien. Claro, pero que... Aquí me cambian el apellido y también... Yo no sé si los italianos lo haréis a la contra, quiere decir... No, soy más respetuosos en eso. Especialmente los apellidos quedan como están. Claro. Los nombres no. Ajá. Pero los apellidos los dejamos así como están. Sí. Pues no sé, veo que os ha quedado todo claro. Gracias.